A ver, checa ahí en tu teléfono, Chuyito, por favor. Am, Estamos aquí en este taller, en el taller de lo que... eh, bueno, a alguien le faltan los apuntes, ¿no, verdad? Sí, es el taller de vivir la palabra, un muy buen taller que estamos llevando todos los miércoles, así que es importante que si quieres comprar estos materiales, pues nos digas, tal vez te los podemos enviar o te los podemos enviar si es que no estás o que eso fue con truco, Adaí, para que se vea los que están llegando. Para que salgan en la cámara. Sí, y entonces, bueno, pues empezamos la semana pasada. ¿Qué dejamos? ¿Alguna tarea? ¿Cuál? Jeremías 15:16. Había que memorizarlo. Yo no me ¿verdad? lo memoricé porque tenemos ¿Te muchas lo memorizaste, tareas. Nachito? A ver. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ajá. Fue por gozo en mi corazón. Por gozo y alegría de mi corazón. Muy bien. Jehová de los ejércitos. Perfecto. Un aplauso ¡Yay! para Nachito. ¿Tú te lo aprendiste? ¿Quién más? Fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y alegría de mi corazón, oh Jehová de los ejércitos. Muy bien, muy bien. Eli, ¿te lo aprendiste? A ver, dale. ¿Fueron halladas Ajá. tus palabras? ¿Las mías? No, te estamos diciendo que sí. Las del Señor, ¿verdad? Dilo corrido. ¿Y fueron halladas tus palabras? Fuerte, fuerte. ¿No lo aprendiste o no? No me la aprendí. Bueno, ya te lo vas a aprender para la otra semana. Marcelita, ¿te lo aprendiste o no? No me la aprendí. Entonces ya te expusimos porque fue la última que entró por esa puerta. Dijo él. No, a lo mejor hay más. No es cierto. Alonso, si puedes mover esa lámpara para un lado, por sí, para que no se vaya a tener un accidente. Esa cosa luego nos la cobran como si fuera el satélite. Sí, no, para que no se vaya a caer. Bueno, esta señora se llama Diana Torres, está aquí conmigo. No sé para qué, pero pues aquí está. Nada más para Apoyo hacer moral. apoyo moral. Ok, pues vamos a orar. ¿Les parece bien? Señor, te agradecemos en esta tarde por permitirnos estar juntos nuevamente, Señor, en este estudio presencial que hacemos y también le damos la bienvenida a todos los que estén allá, Señor. Bendícelos, guárdales, hazles ver lo que necesitamos, Señor, cada uno de los que aquí estamos. Como tu palabra es ese manjar que tienes para nosotros, es esa palabra viva que se vuelve efectiva, Señor, cuando te obedecemos. Y gracias por tu fidelidad, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues estamos en todos tienen los apuntes ya, ¿verdad? Espero. ¿Adai los tienes? Sí. ¿Marcelita los tienes? ¿Sí? Ok. Aloncilo, ¿no? Alonso, ¿no tienes apuntes? Ya no hay. ¿Ya no alcanzaste? Ah, caray, pues saqué 10, 2, 4, 6, 8. ¿No? ¿Alguien se carranció uno? ¿No? ¿No están pegados? No. Bueno, ya después sacamos uno. Ok. La palabra de Dios satisface, dice el texto. ¿Sí? Y habla, dice, mi hermano y yo, dice el autor, nos criamos en el oeste estadounidense. Jugábamos a los vaqueros, disparándonos, entre comillas, el uno al otro, con revólveres caseros de madera. La señora Wallen, mi maestra de la escuela dominical, era una extraordinaria narradora, personificando el relato de David y Goliat. Describió cómo David, el vaquero de Israel, tiró una piedra lisa y mató al gigante. ¡Qué valiente! Yo quiero ser como David, pensé. Al día siguiente, en la escuela, un abusador golpeó a mi amigo, o sea, un agente... Bullying. Alguien que estaba... Un bully, ¿verdad? Golpeó a mi amigo, salí en su defensa, tomé una piedra y se la arrojé. Cuando el muchacho dio un grito y cayó, me sentí todo un triunfador, pero no hubo aplausos,
Por el contrario, una maestra me llevó del brazo a la oficina de la directora y mi explicación y mis lágrimas no impidieron el severo castigo de la señora Hilton. En esta escuela, tú no eres David, me dijo. Yo estaba desconcertado. David golpeó a un gigante y lo hicieron rey. Yo golpeo a un grandulón y me castigan. La Biblia es para la escuela dominical, pensé, no para la escuela primaria. Entonces después el autor vuelve y dice, lamentablemente, esta dificultad para integrar a la vida verdades espirituales prácticas no se limita a los niños. Hay formas en las que, bueno, las que son maestras deben de saber, hay formas en las que los niños aprenden. ¿Cuál será la forma más práctica, Marcela, de un niño aprender? Los niños aprenden mucho a través de las manualidades, el movimiento, A través de las manualidades, del movimiento, ajá. la inteligencia musical, todo lo que tenga que ver con música, sonidos. Inteligencia musical, ok. De ahí, ¿cómo aprenden tus niños? Depende de lo que les esté enseñando, repetición. Por la repetición continua, ok. ¿Cómo aprende un niño en la escuela? Pues de muchas maneras. Ya me dijo algunas Marcelitas. Ya dijo Auditiva, otras, sí. visualmente, kinestéticamente, con tocar. Ajá. Con la chancla también se aprende. En la casa sí. Entonces, aquí esto lo subrayé donde decía, dificultad para integrar la vida a las verdades espirituales prácticas. Cuando hacemos un devocional, cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en estos talleres de estudio bíblico, ¿qué dificultades tenemos para poder aplicar las verdades que aquí aprendemos en la vida real? Bueno, no porque esto no sea la vida real, pero allá afuera, donde se busca otra cosa. ¿Qué dificultades así se han enfrentado? Para O aprender. sea, que ustedes creen que están aplicando la palabra de Dios y resulta que no va por ahí. Digo, tomando en cuenta la historia de este chavito, que él pensó que... Cuando malinterpretamos algo. Ajá. Cuando oramos por un enfermo y queremos que se sane en ese mismo momento. Cuando vamos a orar por algún enfermo y pensamos, ahorita se va a sanar y resulta que se pone peor. La sombra de Pedro, decimos, ajá. ¿Por qué no se levanta con mi sombra? Sí, a veces, pues ese es, sí, tienes razón. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra idea? ¿Cuándo qué, perdón? Cuando ustedes nos han comentado que a veces como sacamos las cosas de contexto, entonces cuando queremos aplicar algo, no funciona porque no sacamos las cosas de contexto. Sacar de contexto. Por ahí hace rato que vimos un librito donde hablaba de textos fuera de contexto, ¿sí? Y ahí nos planteaba justamente cuál era ese sacar de contexto. Este es el niño perdido, para todos los que están allá en el mundo, él es el niño perdido, Juanchito. Y sí, sacar de contexto nos lleva a... ¿A dónde nos lleva a sacar de contexto las pues cosas? A cometer errores. Uh-huh. Bueno, no sé si es que uno esté aplicando la palabra, pero cuando queremos como que convertir a la gente y a fuerza y en nuestro propio, sí, con nuestras propias fuerzas o cuando, pero no sé si eso sea aplicar la palabra bien, pero creemos que somos como apasionados y acabamos peleándonos con la gente que se opone a la palabra. Uh-huh. No tenemos la prudencia como de decir, bueno, pues no, la palabra no es para... Y es que hay gente que le gusta mucho como contender. Y por ejemplo, y hoy, de pronto nos gana el corazón. Hoy teníamos un discipulado, tuvimos un discipulado, y hay una persona que creció en la iglesia, o en una... ¿Cómo se dice? No en una secta. En una denominación. En una denominación un poquito extremista, un poquito ortodoxa. O sea, es muy rígida, muy religiosa esa doctrina. Y el cuate quedó hasta acá, hasta el gorro de eso. Entonces, cuando lo invitamos a que participara, así como que casi nos exorcizó, no.
Pero fue muy curioso porque estábamos hablando del discipulado que estamos llevando de navegantes y estaba yo tratando de explicar uno de los versículos a una persona que estaba ahí y él se acercó a decirle, es como esto, mira. ¿Sí? Entonces, esa comezón de oír como que lo atrajo, porque no lo forzamos. Nunca le dijimos, ándale, mira, que solito va a caer al ratito. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la necesidad de acercarnos a Dios a través de esas verdades eternas, pues son las que nos van a llevar a llevar la vida de una manera más fácil, de una manera, pues si no más fácil, de una manera más llevadera, por redundar y por ser repetitivo, ¿no? La carga no la llevamos nosotros solos. El Señor Jesucristo nos ayuda con esa carga, ¿no? Entonces sí es importante no sacar de contexto, no forzar a la gente. No somos el Espíritu Santo para convencer a la gente, ¿no? Entonces es importante. Luego aquí dice, a menudo la Biblia es simplemente para tenerla como un libro muy bonito de adorno. Y sí, muchas veces tenemos la Biblia, ahora ya con las Biblias electrónicas, pues creo que se ha olvidado más la Biblia de papel, ¿no? Pero antes era hasta bonito para nosotros los que compartíamos escuchar, y saquen sus Biblias y se ven las hojitas, ¿no? Y ese olor a papel de la Biblia pues es maravilloso, ¿no? Y creo que se nos ha olvidado un poquito eso. ¿Por qué se utiliza tan poco la palabra de Dios? ¿Por qué se utiliza tan poco? Esta es una pregunta para todos. ¿Porque somos de la secreta a veces? ¿Como que no queremos que se den cuenta que somos cristianos? A mí me ha pasado, como que no se enteren que soy pastor. Sí, de verdad, sí me ha pasado. ¿Por qué la gente cambia? ¿Están así bien normal, Leo, cuando dices que es pastor? Como si... ¿El que asusté en un restaurante? Ah, ya. Y como que se imaginan que se tienen que portar diferente. Se imaginan que tenemos visión de rayos X, ¿no? Y les podemos ver, mira nomás lo que estás pensando ahorita, pecador, ¿no? Así como que I can see dead people, el de la película. Entonces, ¿por qué se utiliza tan poco la palabra de Dios el día de hoy? ¿Ha llegado un momento, Alonso, en que la puedas utilizar en la universidad? ¿Has utilizado la palabra de Dios algún momento en la universidad? Pues mis amigos luego me preguntan, y lo poco que yo sé, pues de lo que he escuchado y aprendido, pues les trato de explicar y les digo, pues mi papá podría explicar mejor, pero de lo que yo entiendo, esto es así o esto es asado, y como no me preguntan, y por qué es como, ¿qué me dijo una vez un amigo que, y por qué los cristianos piensan que son, tienen que, así cuando te conviertes cristiano, tienes que convertirte así en una persona perfecta, o tienes que actuar perfecto en todos los sentidos. Le digo, pues no, nadie es perfecto, además Jesús es perfecto. Entonces el Señor nos dio voluntad propia y sabe que podemos cometer errores y que pues vamos a pecar porque somos nacidos en pecado, pero de todas maneras, si tú en realidad así lo tienes en tu corazón y sientes que así crees en Él y que sabes que Él es tu Salvador, y entonces pues es así, nomás eso es lo que importa, pues, ¿me entiendes? Entonces lo que yo he podido entender se lo pongo en sus términos, porque me preguntan cosas muy lógicas o algo así, y les trato de explicar, pues, esta es la perspectiva del Señor o de Dios o lo que sea. Lo que pasa es que para ti a veces son lógicas, pero para ellos así como que dicen, ¿y estos por qué harán esto? ¿Y por qué se reunirán cada domingo? Si el domingo es para irse de reventón o descansar o echarse a ver la tele, ¿no? O sea, muchas veces ha pasado eso. Yo creo que la Biblia también la gente, o sea, ¿cómo es la pregunta? ¿Se usa muy ¿Por qué poco? se utiliza tampoco la palabra de Dios? Porque nos confronta a muchas cosas. Yo he escuchado conversaciones entre adultos con muchas perspectivas, a veces muy extrañas de Dios y ni siquiera de la Biblia, pero de Dios. Pero, por ejemplo, he escuchado decir gente que dice que es cristiano, pero que no creen en el pecado. Pero no existe el infierno. Mi familia sí son cristianos que creen que hay un infierno, pero yo no. Y entonces digo,
yo he llegado a cuestionar, pero entonces, ¿qué no lees la Biblia? Porque en la Biblia se habla muy claramente del pecado. No, pero el pecado es un concepto cultural que la gente ha inventado, porque lo que es pecado aquí, en otras culturas no es pecado. Y entonces, digo, pero eres cristiano y dices eso y no has leído la Biblia que habla del pecado. Bueno, sí, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Entonces, pues, ¿por qué no queremos leer la Biblia? Porque nos confronta con el pecado. Como en esa ocasión mi conversación terminó, o bueno, mi conversación fue, ok, es que nos gusta ver las faltas de los demás, pero cuando la Biblia de pecado, habla de pecado y me apunta hacia mí, por eso no nos gusta hablar de él. No nos gusta confrontar eso. Entonces yo creo que cada vez más la sociedad se ha alejado mucho de Dios y cada vez se aleja más en el pecado, entonces nos molesta mucho ver nuestros pecados ahí. Okay. Creo que es por eso. Bueno, el autor nos habla y dice, a menudo la Biblia, dice, una razón es porque muchos ven a la Biblia como un libro muy antiguo, ¿será? ¿Sí? Pues sí. Como que es para viejitos. Sí, ¿no? Como que no me corresponde ahora. Como que ya no se aplica. Y oh sorpresa, ¿no? Cuando ves que la Biblia se aplica a nuestros días hoy, dices, wow. Y la palabra de Dios misma dice que es un espejo enfrente de nosotros. Así soy yo, pues sí, así eres, ¿no? Entonces, dice aquí, como que fue para otra civilización. Por otra parte, nuestro pensamiento occidental, o sea, los que somos no chinos ni japoneses, aunque parezcamos, nuestro pensamiento oriental tiende a dividir... occidental, ya es que yo soy chino. Tiende a dividir la vida en áreas. Sí, o sea, como que decimos, bueno, aquí es la iglesia, aquí soy el papá, aquí soy la maestra o el maestro, aquí soy el que trabaja en tal lugar. Como que dividimos, tenemos, ¿no? Como múltiples personalidades. Sí, como que tenemos desdoblamientos de personalidad, como que nos quitamos el saco de cristianos y de repente salimos y ya somos los buena onda allá afuera, o no sé, es muy curioso. Y ayer platicábamos en el taller, en el devocional que tenemos, ¿no? Cómo a veces la gente nos ve de una manera distinta, diferente. ¿Y por qué iba a decir eso? No sé, sigue leyendo mejor. Mejor voy a seguir leyendo, sí, gracias. Ok, un ejecutivo le dijo a su amigo que mientras está en casa deja sus problemas de trabajo y en la oficina, y que cuando esté en la oficina deja a su familia y a su religión en la casa. ¿Será cierto esto? Yo creo que no. Dice, aún los profetas pueden perder la frescura del mensaje de las Escrituras en ciertas ocasiones. El profeta Jeremías, que fue el versículo que leímos, que nos dijeron de memoria, el profeta Jeremías estaba deprimido a causa de los pecados de su pueblo y de su exilio en un país extranjero. La gente rechazó el mensaje perturbador y molesto. Jeremías descubrió el secreto para recobrar el ánimo en tan difícil situación. Al recordar aquella experiencia, el profeta dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Sí? Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de corazón. Uh-huh. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ok. Yo creo que la palabra de Dios nos ayuda a cobrar ánimo cuando nos faltan las ganas, ¿no? Cuando estamos agüitados, cuando estamos deprimidos, ¿a quién recurrimos? Yo creo que no hay más. Una frase que yo tengo es, a veces buscamos a Dios como el último clavo ardiente en la pared de donde podemos agarrarnos cuando ya no hay piso. ¿Sí? Ya digo, pues ya no tengo de otra, me agarro de ahí, aunque me queme, ¿no? Y creo que no es así. La palabra de Dios y esa ayuda que tenemos de parte del Señor debería de ser el primer recurso que tenemos. Por eso somos cristianos. Sabemos que tenemos un Salvador, sabemos que tenemos un Padre, sabemos que tenemos un consejero que es el Espíritu Santo. ¿Qué mejor recurso para poder recurrir a Él? Y a veces como que lo dejamos
en segundo o en tercer plano, ¿no? No, pues mejor le voy a hablar a mi comadre, pues voy a ver qué me dice. Es más, algún día, ¿se acuerdan de Walter Mercado? ¿Sí? Algún día llegamos a oír gente que se decía cristiana, que no salían de su casa si no escuchaban a Walter Mercado. O sea, ustedes imagínense a qué grado llegan Para las cosas. los que no lo conocen, los jóvenes, era un señor que daba horóscopos así, todo. Todo. No, fresquito. No, ¿cómo se dice? No, se dice, hoy, ¿cómo se dice? Todo diverso, para no ofender a nadie. Sí. Y todo. Ok. Después aquí nos habla que memoricemos el versículo. Para la próxima semana, a ver, vamos a ver quién se lo memorizó. Fueron halladas tus palabras. Fueron halladas tus palabras. Esa es la primera expresión que notamos. Dice, ¿acaso el mensaje de Dios se había perdido? Pues así parece. Tener una colección de Biblias no asegura que la palabra de Dios no se pierda. Esta pueda perderse de 3 maneras. A ver, síguele. Ok, las 3 maneras como se puede perder. La 1, al elegir el producto equivocado. ¿Alguna vez vio a un niño en un supermercado pidiendo a gritos zanahoria? Los niños quieren golosinas. Al principio la mayoría de los creyentes en Cristo tienen dificultades para elegir en el gigantesco supermercado de la Biblia. Uh-huh. ¿Están en la página 11? Uh-huh. O sea, yo creo que es bien importante esto. Okay. Cuando nos hemos topado con esa pregunta muchas veces, una persona que es nuevita en el Evangelio siempre te pregunta, ¿y por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a leer la palabra de Dios? Pues mi respuesta que me gustaría dar es, pues empiézale por el principio. Sí, empiézale por el Génesis. Eso soy yo, pero mucha gente recomienda empezar por el Evangelio de Juan por muchas razones. Yo, si les soy honesto, yo preferiría sí que empezaran por el Nuevo Testamento, pero que empezaran desde el principio, desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y así se van, ¿no? Pero bueno, ahora sí que Dios nos dé ayuda. Síguele. Dice, al principio la mayoría de los creyentes en Cristo tienen dificultades para elegir en el gigantesco supermercado de la Biblia. I'm sorry. ¿Cuáles son los versículos más apropiados? Muy pocos creyentes recién nacidos cuentan con padres espirituales que los aconsejen. Allá por el año 2000, allá por los años cuando recién nos convertimos, y a muchos a lo mejor les tocó aquí, se hacían grandes campañas así impresionantes. A nosotros nos invitaron a participar en esas campañas muchas veces. Eran de miles de gentes, ¿no? Que se hacían en estadios y eran unas campañas gruesísimas. Pero a veces eran poco efectivas. Porque cuando tenías un super predicador que te motivaba y te decía frases bien conmovedoras y todo eso, pues todo el mundo acababa de rodillas y llorando y berreando, ¿no? Y sí, yo quiero recibir al Señor. Bueno, ¿y después qué va a pasar? ¿Sí? O sea, dar el primer paso, pues eso lo podemos dar muy fácil para recibir a Cristo, pero ahora discipúlate. ¿Y quién lo va a hacer? ¿No? Entonces, uno de nuestros mentores, Mike McIntosh, pues encontró esa fórmula. Él enviaba a una persona como, pues, ¿qué serían? 6, 8 meses antes a los lugares, ¿no? Uh-huh. Víctor. Y él empezaba a contactar a las iglesias de la zona. Y les empezaba a explicar el proyecto, hacía una cena para explicarles el proyecto, invitaba al gobernador también, a los políticos, no nada más a la iglesia, a la cena. Inclusive nosotros estuvimos ahí haciendo algunas actuaciones en esas cenas. Y una vez que ya ponía a todos de acuerdo, decir, bueno, nosotros vamos a venir y vamos a hacer un super show. ¿Sí? Vamos a hacer en un estadio un concierto, varios conciertos, varios días, varias pláticas. Va a haber payasos, va a haber comida, va a haber todo. Y todo gratis.
Nadie va a pagar un peso, ¿sí? Pero ustedes, iglesias locales, son los que tienen la responsabilidad de buscar a toda esa gente. Cuando toda la gente se convierta, ustedes vienen y los contactan para que ustedes den seguimiento en sus iglesias a todos los convertidos. Ahí es donde está la verdadera labor de las iglesias. ¿Cómo le vamos a hacer para discipular a la gente que recibe a Cristo? ¿Por qué es tan importante tener este tipo de talleres? ¿Por qué es tan importante tener los grupos en casa? Por lo mismo, porque en la iglesia tú recibes un mensaje y está bien, es una forma de alimentarte, pero ya cuando tenemos este tipo de talleres donde hay más intimidad, por decirlo de alguna manera, podemos expresar emociones, podemos decir, oye, pueden orar por mí, oye, yo estoy pasando por esta bronca, oye, yo necesito apoyo en esta cosa. Y creo que se vuelve ya como la iglesia al principio, como esos grupos que había al principio en la iglesia, ¿no? Donde se reunían en casas. Se reunían en casas y comían, compartían el pan, se tomaban su cafecito, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. Ok, entonces, estos son los 3 puntos de cómo podemos perder la palabra de Dios. Una, como veíamos ahorita, elegir el producto equivocado. O sea, no, como hay mucho, no saber por dónde empezar a leer. La segunda, al conformarse con sustitutos. Los sustitutos ocupan el lugar de la palabra de Dios y la desplazan de manera que se pierde. Satanás envasa falsos alimentos atractivos, entre paréntesis, pecado, para atraer. El enemigo neutraliza el poder de la Biblia en nuestras vidas mediante los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Lo dice en Marcos 4:19. Llamémosles la motivación de la seguridad, del éxito, del sexo. Muchos creyentes sustituyen con otras motivaciones el alimento nutritivo de la obediencia a Dios. Veamos Juan 4:34. Y cuando sustituimos eso, morimos de hambre de la palabra. ¿Qué dice Juan 4:34? Juan 4:34, ¿alguien lo tiene? Si no, pues aquí lo busco. Si no, pues aquí lo buscamos. Juan 4:34. A ver, dale, Chuy. Jesús les dijo, mi comida es que haga la... Sí, está bien. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, eso es importante, ¿no? Ahí cuando les estaban preguntando, oye, pues ¿quién trajo de comer, no? Y ahí Jesucristo les dice, pues sí, a mí yo no tengo problema, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Yo creo que esto es necesario. ¿Mande? Así es, efectivamente. Y los otros, digamos, alimentos, como decir, el éxito, el dinero, todo eso, por un rato dan la satisfacción y nos hacen pensar que estamos bien, que hay bienestar, pero realmente la palabra de Dios es la que va sembrando el bienestar en nuestra vida, que a veces, aunque vayamos un poco contra la corriente, a final de cuentas es la misma Biblia que nos lleva a un puerto seguro, a un final seguro. Aquí estaba planteando, aquí donde dices el conformarse con sustitutos, yo había pensado, por ejemplo, esas congregaciones que son demasiado emocionalistas, ¿no? Y que tienen una gran parafernalia así para divertir a la gente, para entretener a la gente, y se pierden a veces en eso. Y el mensaje se vuelve así como que chiquitito, muy débil, el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que hay que encontrar el balance. Yo no estoy en contra de ese tipo de congregaciones, mucha gente sí, pero creo que el balance hay que poderlo entender. Ok, una vez que ya estás metido, una vez que verdaderamente toda esa parafernalia, toda esa decoración te lleva a centrarte en Cristo, ahora sí es cuando el mensaje tiene que ser revelado o entregado. Pero aquí nos está hablando también lo que dicen en 4:19, aquí están hablando acerca de la semilla, en dónde cae. En dónde cae esa semilla, y esa semilla, en donde habla ahí en 4:19,
nos habla de los afanes de este siglo. ¿Cuáles son los afanes de este siglo? Ya Diana mencionó algunos. Pues aquí lo leí. Pues el éxito, aquí dice uno. El trabajo, el afán. Yo escuché a un predicador hace poco decir que en Estados Unidos nos volvemos adúlteros. Dijo eso. Y no necesariamente con el esposo o la esposa, sino nos volvemos adúlteros con Dios, porque sustituimos muchas veces los afanes por obtener dinero en este país, que pues le damos la espalda al Señor, o lo dejamos allí pues arrumbado, ¿no? Y eso es una cuestión que tenemos que saber aprender a navegar con eso también, ¿no? Y buscar el tiempo, como dice Diana muchas veces, de robarle el tiempo a este sistema, de robarle el tiempo al tiempo, ¿sí? Para poder dedicar momentos importantes con el Señor, ¿no? Síguele. Ok, la tercera manera como podemos perdernos de la palabra de Dios es al evadir lo que no es familiar. Un creyente podrá rechazar la comida nutritiva porque no está acostumbrado a ella. Yo perdí el apetito al ver cómo vendían langostas fritas en un puesto de Bangkok y al ver a un vendedor ofrecer comejenes en Zambia. No sé qué es comejenes. Un comején es como De manera... No, comején es un insecto. Guácala. De manera parecida, muchas veces, muchas palabras de la Biblia no son extrañas a quienes leen por primera vez, o son extrañas a quienes leen por primera vez. Entonces, no evadir eso, sino investigarle y entender las palabras, ¿no? Por eso yo recomiendo que cuando hacemos nuestros devocionales, pues nos sentemos ahí con un tumbaburros, mejor conocido como diccionario, ¿no? Y de repente, y más si tenemos una versión como la versión Reina Valera 60, ahora ya hay Reina Valera actualizada y Reina Valera, etcétera, pero a los que nos acostumbraron, bien o mal, no sé, a leer la Reina Valera 60, pues sí hay mucho lenguaje como español antiguo, donde habla de vosotros y sois y etcétera, ¿no? Entonces a veces estas nuevas generaciones que crecieron aquí en Estados Unidos, pues a lo mejor ya no lo entienden, este español antiguo, ¿no? Por eso se recomienda poder tener otra versión o más versiones. Ahí en el internet tenemos en lo que es Bible Gateway. No Getaway. Bible Gateway. Tenemos todas las versiones de la Biblia que quieran tener en todos los idiomas, ¿no? Entonces, a veces comparar una o dos versiones si no entendemos bien algunos textos. Hay unos textos que inclusive a los que ya llevamos tal vez algún tiempillo en la palabra de Dios nos cuesta trabajo entender y tenemos que recurrir a otras versiones, tenemos que recurrir al diccionario para poder comprender y entender, porque si lo dejamos pasar así de largo, a veces se van haciendo como gaps, huecos en nuestro entendimiento, ¿no? Y creo que sí es importante tener un buen discernimiento de esto, ¿no? Y que esas palabras extrañas pues se aclaren. Dice aquí, quizás esté perdiendo el alimento de la palabra de Dios porque escoge los envases equivocados y se conforma con sustitutos o evade lo que no le resulta familiar. Encierre con un círculo el número que junto a la actitud que usted se propone cambiar cuando estudia la Biblia. Ore pidiendo sabiduría y fortaleza para quitar esa barrera para su crecimiento espiritual. Ok, ¿se entiende este pues punto? Que anotes en tu Biblia. Encierre con un círculo el número junto a la actitud que ustedes se proponen. Porque hay un ejercicio. Yo quisiera dar ese curso en algún momento, cómo hacer un devocional. Pero hay un ejercicio que a veces vas leyendo la Biblia y qué es una ordenanza, qué es digamos, un mandamiento, qué es una promesa, qué es una recomendación. Y entonces tú vas poniendo, cuando tú haces tu devocional, a veces Dios te dice directamente, no hagas esto, o haz esto. Entonces al poner esa nota en tu Biblia, como que tú sabes exactamente qué te habló Dios. Y a veces
ahí va una promesa, ¿no? Que está uno en temor o algo y Dios te habla y le pones una nota, Dios me dio esta promesa hoy en mi devocional. Y es como a esto se refiere, a que encierres el número, porque a veces hay cosas que la Biblia nos va a pedir que cambiemos de actitud. Así es. Después viene aquí la aplicación de la palabra, o sea, aplicarla, transforma la vida. Las escrituras no son para oírlas, leerlas, memorizarlas, ni tampoco representarlas aisladas de los demás. Esa era la enfermedad mortal que Cristo le señaló a los fariseos religiosos y disciplinados, entre comillas, de su tiempo. La aplicación debe ser una consecuencia natural del estudio de la palabra de Dios. Esto subrayenlo, esto es importantísimo. O sea, el fruto, o sea, ¿qué fruto puede traer eso, no? Cuando tú ya la aplicas prácticamente la palabra de Dios. Y digo, pues a mí me pasó que a veces te conformabas nada más con el hecho de ir y escuchar los domingos al cuate que se paraba enfrente a decir y te conmovía, etcétera, y salías de ahí y ya en toda la semana pues jamás te volvías a topar con la Biblia, ¿no? Entonces pues la dejabas ahí olvidada en el carro o ahí olvidada. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender. Eso sí les reconozco a los judíos, que aunque, bueno, no sé si lo lean o no, llevaban unas cosas que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Amarradas aquí a la... Filacterias. Filacterias. Unas cosas que llevaban aquí, unas cajitas que llevaban aquí en la frente. Sí, o sea, si levantabas los ojos ahí la veías a la cajita, ¿no? O si no, se lo amarraban en una mano, etcétera. ¿Y qué eran esas filacterias? Pues eran versículos importantes que tenían que memorizar. Y a lo mejor ni la abrían, ¿verdad? Pero sabían que algo tenían que memorizar. Eso les recordaba, ¿no? No les digo que anden con su cajita aquí con versículos. A ver, me tengo que memorizar Jeremías, ¿no? Pero tendríamos que llevar como que... Eso era un poquito el rollo religioso de nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Uh-huh. Entonces era como Dios mandaba que no se apartara los mandamientos de ti. Era así como que, ay, aquí los traigo. Sí. Pero pues es como también como el escapulario, ¿no? Pues aquí lo traigo. O como el cristiano que va a compartir a las casas y lleva la Biblia sobaquera, pero pues nunca la abre, ¿no? Entonces, pues así resulta. Entonces yo creo que esto es importante, la aplicación debe ser una consecuencia natural. O sea, siempre pensar en esas tres cosas, ¿no? Observación, ¿qué observo en el texto? ¿Qué palabras entendí? ¿Qué palabras no entendí? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Qué estoy observando en el texto, no? Después, ¿qué es lo que puedo interpretar de esto? Y después, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? Uh-huh. Si yo salgo de la iglesia cada domingo pensando, lo voy a aplicar esto en esta semana, nos damos nosotros por bien servidos, ¿no? Como pastores, tal vez como maestros, bien que mal, pues nos daremos por bien servidos de que, oye, pues me pasó esto, ¿no? Y eso es importante, que ustedes a veces llegan y puedan platicar acerca de, oye, me pasó esto, ¿cómo ves? Y eso es padre. Chuy luego me platica, ¿no? Sus experiencias con la gente que le comparte ahí en el trabajo y cosas de esas. Y no trabaja, entonces se la pasa compartiendo. No es cierto, pero hay momentos en los que sí podemos hacerlo, ¿no? Diana me platica también momentos en los que pues, ha tenido que, con todo y todo, que la misma directora le dice, a ver, háblale el señor a este chamaco o a este alumno, porque tienen problemas, ¿no? Entonces pero luego tengo que hablarle al señor a ella. Bueno, lo bueno es que no entiende español, ¿sí, no? Bueno, ok. ¡Ay! Estoy al aire. No le digan. Trágicamente, dice, no siempre sucede así, o sea que la aplicación. La palabra de Dios, Jesús vino a este mundo no como papel y tinta, sino como carne y sangre. La verdad tenía pies. O sea, y ustedes son verdades con pies. ¿Sí? La Biblia misma dice que van a conocer la verdad. Y esa verdad es la que les va a dar la libertad. A diferencia de un libro de adorno sobre la mesita de café, la Biblia se parece más a un recetario de cocina en las manos de un cocinero. Apréndete esa, Nachito. De un cocinero novato, no, tú no eres novato. ¿Sí? Vamos a ella con desesperación
Y cuando la aplicamos, la palabra funciona. Los cristianos necesitan descubrir la manera de vincular, o sea, de hacer conectar posible esa cosa, conectar el poder de Dios, tanto a las victorias como a las tragedias de la vida social, la familia y el trabajo. Eso envuelve todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? El área social, el trabajo, y la familia. Y la familia, ¿no? Aquí hay un punto importante que habla al lado del texto. Dice, el poder de Dios está ligado a nuestra vida diaria mediante el Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios sin el poder del Espíritu Santo sería letra muerta. Allí es donde nosotros tenemos que tener esa confianza de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la está haciendo funcionar en nosotros. El Espíritu Santo es el que tiene el poder para que accione en nuestra vida. ¿Sí me explicó? ¿Hasta aquí vamos bien? Dale, Diana Marcela. Ok. El poder de Dios. El poder de Dios está ligado a nuestra vida mediante el Espíritu Santo. Él puede destacar un pasaje de las Escrituras en un mensaje, en su tiempo personal con Dios o en un estudio bíblico. Igual que se une un broche, el Espíritu Santo liga un versículo a un aspecto de su vida. Ok, yo subrayaría la primera frase de ese parrafote donde dice el poder de Dios está ligado a nuestra vida mediante el Espíritu Santo. Ahí subrayenlo, esa parte es importante. Síguele. Dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Otra subrayada ahí. Pues de lo contrario, se estarían engañando ustedes mismos. Esto es Santiago. Uh-huh. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero cuando da la vuelta se olvida de cómo es. Uh-huh. Santiago 1, 22, 24. La B no sé qué quiere decir, pero es Dios Versión habla hoy. Dios habla hoy. Ajá. La palabra de Dios es un espejo que revela las manchas y fallas espirituales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Haga memoria de una experiencia reciente en la que el Espíritu Santo aplicó el significado de un versículo a un aspecto de su vida. A continuación escriba la cita bíblica y la aplicación y comente este testimonio con un amigo. Eso se queda de tarea, por favor, una cita bíblica que ustedes hayan dicho, pues es que esta cita bíblica... yo tengo una. A lo mejor ahorita no se saben el versículo, pero debe de haber algo. ¿Tienes una? Bueno, no, digo, es que hace poquito, pero la voy a hacer de tarea. Ok. No te apures. Y ponemos ahí la aplicación. A lo mejor Dios me jala las orejas en esta semana. Más ok, pues. El siguiente punto, y ya vamos a terminar casi. Dar gracias a Dios en los problemas. Híjole, ¿le das gracias a Dios por los problemas cuando oras? ¿No? O te enojas con él. ¡Ay, Señor! Pero después de que me enojo. Ay. Sí. Pero justamente esta semana en mi devocional, bueno, yo creo que la tarea la me adelantó un poquito, es que no me acuerdo de la cita bíblica, que fue cuando Dios prometió la tierra prometida al pueblo de Israel y que algunos creyeron y algunos no creyeron. Ajá. Y algunos no creyeron precisamente por lo que observaron, por lo que escucharon, por el reporte que dieron los espías. Y decía devocional que las herramientas que Dios está usando en este momento no eran para debilitar nuestra fe, sino eran las herramientas que necesitamos para construir nuestra fe. Y llevo toda la semana repitiendo eso porque siento que todas las pruebas que a veces tengo que pasar, ajá, hay días que siento que me debilitan, pero al mismo tiempo te fortalece. El débil dice fuerte sabe, entonces al mismo tiempo siento que realmente me están fortaleciendo mi fe. Ajá. Sí, efectivamente. Dice, pasaron 13 años desde aquella experiencia de la piedra, ¿sí? La piedra que aventó al chamaquito en la escuela primaria, hasta el momento en que descubrí que la Biblia se relacionaba con la vida de una manera vívida y real. Nunca lo olvidaré. Íbamos con 5 amigos en un viejo Chevy. De pronto, ¡boom!, los frenos chirriaban mientras giramos cuidadosamente hasta detenernos a causa del reventón de un neumático, o sea, de una llanta. Nuestro conductor comenzó a orar. Gracias, Señor, por cuidarnos. Por fe, invocamos 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Dad gracias a Dios en todo, sí, efectivamente, porque es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. Te damos gracias en esta circunstancia. Por favor, ayúdanos a reparar el neumático. Ok, está en 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Se habrá golpeado la cabeza?, me pregunté. Abrí los ojos. Debe estar mal de la cabeza para darle gracias a Dios de esa manera. Aquí estamos nosotros varados a las 11 de la noche y sin dinero. 3 muchachos de fe se ofrecieron para ir a buscar un neumático para poder continuar. Yo quedé en el automóvil. Al cabo de casi una hora regresaron. Su entusiasmo era evidente. Mis 3 amigos contaron que caminando en la oscuridad de la noche, con el neumático destruido, a cuestas, o sea, cargando, habían divisado a la distancia las luces de una estación de servicio. Cuando llegaron y le explicaron el problema al dueño, él les respondió: ¿puedo venderles un neumático nuevo o uno usado a buen precio? Con cierta mezcla de temor y vergüenza, los muchachos le dijeron: no tenemos dinero ni para uno nuevo ni para uno usado. ¿Nos permitiría buscar en esa pila de neumáticos desechados a ver si encontramos uno liso que nos sirva, o sea, uno que ya, pues ya, no está, aunque no esté bueno, pero que no se ponche, que nos sirva para cambiarlo por el nuestro? De mala gana, el hombre accedió, encontraron uno apropiado y el hombre los ayudó a montarlo en la llanta. Después de agradecer su ayuda con toda naturalidad, mis amigos le testificaron. Poco tiempo después, el dueño de esa estación de servicio se entregaba a Cristo. Al escuchar este relato me sentí culpable por mi incredulidad. Esta era la primera vez que veía a alguien de mi edad aplicar un versículo a un problema. Mi amigo había invocado el pasaje de 1 Tesalonicenses 1:18 para el neumático reventado. Que la Biblia funcionara en el presente, que Dios descendiera de su universo para hacerse presente en mí, aquí y ahora, eran pensamientos revolucionarios que hacían explosión en mi corazón y en mi mente. Tan, tan. ¿Sí? Y aquí hay unas preguntas. ¿Qué le dijo Dios mediante el estudio de hoy? Subraya el pensamiento que le resultó más importante. Intente escribir al margen, o sea, a un ladito, el versículo a memorizar. Eso es bueno cuando estamos memorizando, a veces escribirlo ayuda. A mí me ayuda. Cierre el estudio con oración. Agradezca a Dios por su palabra y por el gozo y satisfacción que ella trae a su vida. O sea, en conclusión, ¿qué podríamos decir de este estudio? Algo que les haya quedado. Que la palabra todavía es viva y eficaz. Ajá. La palabra de Dios en el Espíritu Santo está inactiva. Ajá. Inactiva o desactivada. Sí, está, o sea, es como que letra muerta, está inactiva. Sí. ¿Qué más? Bueno, ¿alguna conclusión? No, pues a mí esta parte donde creo que a veces confundimos dar gracias a Dios por los problemas y nos imaginamos que decir, oh Dios, gracias que me mandaste este problema, pero realmente no es eso, sino es dentro del problema. Es lo que yo veo aquí. Ellos dentro del problema vieron cómo Dios, a pesar del problema, los cuidó. O sea, el problema está ahí. Uno tiene problemas y ahí está. Y no significa, yo siempre cuando oía eso pensaba, o sea, esto se me quedó mucho del que piensa uno, ay, pues tengo que darle gracias, bueno Señor, gracias a Dios por este problema, porque pues algo estarás haciendo. Pues ya ni modo. Ya ni modo. Pero es más bien de decir, bueno Dios, gracias, porque a pesar de este problema, esto está sucediendo, ¿no? O a pesar de que tengo problemas con mi jefe, no he perdido mi trabajo. Todavía tengo una entrada. O a pesar de que estoy enfermo, pues todavía estoy vivo, ¿no? Todavía. O tengo dinero para ir a ver al doctor. En medio del problema, porque yo pensaba era, ay Señor, gracias a Dios por los problemas. Y pues es tonto, o sea, no es cierto. No vamos a decir eso. Sino que dentro del problema, saber que todavía Dios hace cosas buenas, a pesar del problema. Yo siento que hay dos cosas ahí que entendí. Una es que a lo mejor Dios nos enseña también a como a no renegar. Es una cosa que no debemos de renegar, no todo el tiempo pues vamos a tener lo bueno también. Claro. Y otra que también a veces
por ejemplo, como ella dice que una persona se entregó a Dios, pues pudo haber un medio para que se hubo un propósito. Sí, o sea. Con la historia, la del principio que dice, pues del niño chiquito que pues quiso usar la historia de David para el propósito suyo, pues y para decir, pues ya le gané al gigante, pero luego su amigo en esta situación, pues el amigo encontró propósito en la situación con la palabra de Dios, así como gracias Señor por cuidarnos y por lo que, pues, aunque estemos aquí en este problema, gracias por dejarnos con vida, pues. Entonces, encontrar propósito, pues, en la palabra. En propósito, sí. Ajá. Y como dice Nachito, que a veces lo que parece un problema, sí, como dices, ¿no? Si no se les hubiera ponchado la llanta, nunca le hubieran compartido a ese señor. Y nunca se hubiera salvado. Así es. Y pensamos como, ay, mi problema, pero mi problema ocasionó la salvación de un alma. Y qué bueno, o sea, sí, hasta gusto te da que sucedió el problema, ¿no? Yo creo que la parte que dice la aplicación de la palabra transforma la vida. Ok. Como dice aquí mismo en el texto, que es una consecuencia natural del estudio de la palabra. Cuando uno estudia la palabra y es capaz de aplicarla en la vida diaria, como ellos lo hicieron, en esta parte, en todo momento de la vida. Así es. Hay una fe de ratas aquí en la página 3. ¿Saben lo que es una fe de ratas? ¿Una rata? Una rata que tiene fe, no es cierto. Una fe de ratas es un error. Fe de errata. Erratas. Sí, hay un error en la página 13 donde habla del pasaje 1 de Tesalonicenses 1:18. No es 1:18, es 5:18, que es el versículo que aquí dice arriba citamos. 5:18. Sí, pero acá no. Oh, ok, cuando lo repite. Sí, el 1 de Tesalonicenses en el 1 tiene 18 en versículos. La página 3. Es 5:18, para que le corrijan ahí. Y bueno, pues ya nos despedimos. Vamos a despedirla. Ahora sí que la transmisión. Gracias, chicos, a todos los que estuvieron allá conectados. Los amamos. Que Dios los bendiga. See you later, alligators. Bye bye.